Algo sobrevive aquí que nunca debería haber pasado el filtro de las ruinas, de los archivos, de los relatos oficiales. Un detalle material, minúsculo, que se niega a entrar en la historia tal como se la cuenta. En el halo de su linterna, George Bass ve de pronto una forma verde, enorme, posada sobre la roca. Tiende la mano. Bajo sus dedos, el bronce reciente bascula. George Bass, arqueólogo estadounidense, desciende para lo que cree que será una excavación clásica de un cargamento antiguo. Su oficio es poner orden en los pecios, clasificar, fechar, explicar. A 28 metros, sus guantes aprietan un lingote, luego un segundo, luego un tercero. Por todas partes, metal. Demasiado pesado, demasiado denso, demasiado organizado. Ya no es un simple naufragio, es una trampa tendida a la arqueología terrestre. Toma nota del desfase. Al remontar, Bass cuenta mentalmente. Los lingotes tienen esa silueta de piel de buey que conoce por los museos, los depósitos hallados en tierra. Solo que aquí no son algunos cuantos perdidos en un santuario. Revisten literalmente un arrecife entero, a 27 metros de profundidad, frente a un cabo rocoso del sur de Turquía. Un pecio de comienzos del siglo XII antes de nuestra era, ahogado en cobre bruto. Y por encima de todo eso, en los libros, ya circula otra historia, la de los misteriosos pueblos del mar, esos invasores que se supone que pusieron de rodillas a los reinos de la época. Nada, en este caos de metal, encaja con ese relato. Se instala una vacilación. Bass vuelve a sumergirse. Sus manos trazan la cuadrícula en el fondo, clavan estacas, atan cuerdas. Cuadro tras cuadro, el cargamento se revela, como un expediente que se abre. En la superficie, el campamento base consigna cada registro. El misterio se reduce, piensa. Bastará con sumar los indicios. Hipótesis A, la más simple, tranquilizadora. Se enfrenta a un navío de un gran reino en crisis. Una especie de convoy oficial, salido de un palacio micénico, hitita o chipriota, cargado de cobre para alimentar una guerra desesperada. El cuadro es cómodo. Pueblos del mar que desembarcan, fortalezas que arden, y en medio de ese tumulto, un navío de estado que intenta mantener la máquina en marcha. Los lingotes en piel de buey se amontonan como las barras de un tesoro real. Las pocas cerámicas finas remiten a élites. El naufragio se convierte en una víctima colateral de un conflicto más vasto. Esta hipótesis se derrumba en una sola frase, escrita más tarde por Bass en su informe. Las herramientas halladas en el sitio son las de artesanos itinerantes, no las de un convoy palaciego. Por un instante, todo queda en suspenso. Todo cambia. Toma forma la hipótesis B, más compleja, más perturbadora para el gran relato heroico. El navío no sería un buque insignia de imperio, sino la plataforma flotante de un emprendedor del bronce reciente. Los lingotes de cobre, macizos, estandarizados, van acompañados de crisoles, escorias, recortes de bronce cortados de nuevo. Cinceles, gubias, sierras dan fe de un trabajo muy concreto: fundir, cortar, reciclar. Las pesas cuidadosamente calibradas cuentan algo distinto de una misión de guerra. Una negociación de mercado en mercado, un hombre que pesa, decide, ajusta sus precios. El cobre ya no se dirige necesariamente a un arsenal real. También puede acabar en talleres independientes, en puertos secundarios, lejos de las grandes capitales. En esta versión, el navío de Gelidonia pertenece a un comerciante metalúrgico, un especialista que navega entre Anatolia, Chipre y el Levante, abasteciendo a quien pague, rey o simple notable de provincia. Los pueblos del mar, en este marco, se vuelven casi secundarios. Un ruido de fondo de crisis, sin vínculo directo probado con este barco concreto. El naufragio sería un accidente, un arrecife mal sorteado, una corriente, un error humano. Los grandes hundimientos políticos no desaparecen, pero dejan de explicarlo todo. Ya no son necesariamente oleadas de bárbaros las que deciden el destino de los cargamentos de metal. También son decisiones individuales, itinerarios privados, redes discretas. Luego surge la hipótesis C, breve, inquietante. ¿Y si incluso esta visión de un emprendedor libre no fuera del todo cierta? Las tablillas cuneiformes hablan de contratos estrictos, de deudas, de cobre prometido a tal corte, de sanciones si las entregas se retrasan. El metalúrgico de Gelidonia podría no ser un actor independiente, sino el agente bajo presión de un sistema que no controla. El comercio, más que un espacio de libertad, sería una trama de obligaciones donde se entremezclan artesanos, reyes y los supuestos invasores. Y el pecio, lejos de clarificar la crisis del bronce, sería su nudo más opaco. Un nudo que aprieta. Día tras día, Bass tropieza con el mismo obstáculo. En el fondo, el metal habla. En la superficie, los relatos resisten. En la costa,
El campamento es espartano. Tiendas, una mesa que se viene abajo bajo los cuadernos empapados, una cuerda de tender donde se secan monos de trabajo. A unos cientos de metros, el mar, plano, no muestra nada. Toda la tempestad se juega a 28 metros más abajo. Bajo el agua, los gestos son precisos. Bas se apoya contra la ladera rocosa para luchar contra una corriente lateral. Sus dedos entumecidos por el frío enganchan la rejilla, desplazan el tubo de un airlift que aspira la arena y la expulsa más lejos. Las burbujas escapan hacia la superficie en una cortina blanca. Delante de él, los lingotes dibujan una masa compacta, pero la historia que cuentan se topa con un muro invisible, el que separa lo que se ve de lo que se quiere seguir creyendo. Un muro sin fisura aparente. Ese muro tiene una sola raíz. Las grandes síntesis sobre el derrumbe de la Edad del Bronce gustan de las explicaciones claras. En esos relatos, unos pueblos del mar llegan, cortan las rutas, queman las ciudades, hacen colapsar imperios en unas pocas décadas. Esa imagen funciona demasiado bien. Cabe en unas cuantas líneas, alinea causas y efectos. Le da a la historia un enemigo identificable, casi confortable en su papel de culpable último. Todo lo que Bas saca a la superficie de Gelidonia complica ese esquema en lugar de confirmarlo. La carga es puramente económica. No hay huellas de armas en cantidad, no hay una serie de espadas nuevas listas para un ejército. No hay escudos, no hay puntas de lanza alineadas. Se encuentran herramientas de trabajo, escorias, pesas. Se encuentran cerámicas de varias regiones, mezcladas, como si el barco se hubiera amarrado en numerosos muelles, sin preocuparse por las fronteras políticas. En los fragmentos de madera recuperados bajo ciertos lingotes, ninguna quemadura, ninguna marca de combate, ninguna prueba de un abordaje violento. Nada que permita vincular ese accidente preciso a una batalla naval imaginada en esas costas. El muro, Bas lo siente físicamente cuando habla con otros investigadores. En el barco de apoyo, después de las inversiones, se abren los debates. Algunos colegas evocan los archivos egipcios que mencionan invasores venidos del mar, las ciudades destruidas en el Levante, los palacios micénicos abandonados. Todo eso existe. Pero en sus cuadernos de buceo, los números de cuadrículas, las cruces que marcan los lingotes, los dibujos de herramientas hablan un lenguaje diferente. Continuidad de los circuitos del cobre, adaptación, apaños, recicladores de metal que parecen trabajar lo más cerca posible de la ruptura sin disolverse en ella de inmediato. La duda permanece. La única razón del bloqueo reside en la manera en que se concibe la crisis. Si se buscan ejércitos, invasiones, un choque brutal, Gelidonia se vuelve casi ilegible. Si se acepta la idea de un sistema que se deshace lentamente desde dentro, bajo el peso de dependencias económicas, monopolios sobre el metal, rutas comerciales frágiles, el pecio cobra sentido. Pero ese sentido es menos espectacular, menos sencillo de contar. No proporciona un rostro para la catástrofe, solo la visión de una red tenue de barcos como este, intentando mantener un flujo de cobre y estaño en un mundo que se resquebraja. Esa resistencia no es abstracta. Se aloja en detalles concretos que duelen a Bas. Una noche, se quita el traje de neopreno. La piel de su cuello está marcada por la banda elástica de la máscara, roja, irritada. La sal ha excavado una línea que arde en cuanto mueve la cabeza. Ese dolor minúsculo coincide con una constatación. Al sacar los objetos, al clasificarlos, había esperado encontrar la pieza que faltaba y que conectara limpiamente Gelidonia con el gran relato de los pueblos del mar. Un sello real, una inscripción, un arma emblemática. En lugar de eso, acumula signos de economía gris, de reparación, de reciclaje. Entiende que su muro no es solo científico, es narrativo. El mundo que excava no ofrece un golpe de efecto que cierre la investigación. Muestra un deslizamiento, un alargamiento lento del tiempo de la crisis. Los pueblos del mar, bajo esta luz, dejan de ser los autores únicos del desastre. Se convierten en un elemento entre otros, en un paisaje ya agrietado. Y esa idea es más difícil de aceptar que cualquier escollo. Años más tarde, la mayoría de los especialistas convergen. Gelidonia muestra un barco mercante de metales, vinculado a redes de intercambio aún activas en el momento en que los grandes reinos vacilan. En los congresos, persiste sin embargo un debate. Algunos ven en este pecio la prueba de una sorprendente resiliencia comercial a pesar de las destrucciones. Otros leen en él, por el contrario, un signo de tensión última, de un comercio ya bajo perfusión. Y esa divergencia no se da siempre donde cabría esperarlo. Algunos defensores de antiguos modelos admitiendo prudentemente que los pueblos del mar no lo explican todo. Lo que muchos se niegan frontalmente a aceptar es a renunciar a la idea de un derrumbe causado principalmente por una fuerza exterior identificable, porque eso obligaría a mirar más de cerca la responsabilidad de las estructuras internas, de las élites dependientes del metal y, por lo tanto, a admitir que quizás el sistema se haya destruido a sí mismo. Sobre el papel, Bas se había contado una historia clara.
Los pecios antiguos, pensaba, iban a ofrecerle instantáneas de la historia con mayúscula. Un barco de rey, un convoy militar, una carga que encaja limpiamente en los archivos conocidos. El cabo Gelidonia debía ser eso. Un fragmento tangible de la leyenda de los pueblos del mar. Un eslabón perdido que hiciera de puente entre textos, ruinas incendiadas y mar silencioso. Inmersión tras inmersión, lo que creía cierto se deshace. No encuentra las marcas que esperaba, ningún símbolo real estampado en todos los mingotes, ninguna huella clara de pertenencia a un imperio preciso, ninguna serie coherente de objetos militares. En su lugar, la carga se revela como un mosaico de evidencias prosaicas. Cobre bruto en cantidades masivas, estaño en proporción mucho menor, restos de bronce, crisoles desgastados, herramientas que llevan las marcas de un uso intenso. Las cerámicas pertenecen a varios horizontes culturales, sin que ninguno domine totalmente. El barco se parece más a un taller móvil y a un almacén combinados que a un navío oficial. Lo que Bass descubre no es un capítulo ilustrado de la gran invasión de los pueblos del mar. Es la materialidad desnuda de un sistema económico bajo tensión. Los análisis metalúrgicos muestran un cobre trabajado, normalizado, listo para ser redistribuido. El estaño, escaso, insiste en la dependencia de todos respecto a unas pocas redes frágiles. La relación entre cobre y estaño, ligeramente desplazada con respecto a las proporciones ideales para fabricar bronce, sugiere arbitrajes, penurias, constricciones. No una máquina de guerra organizada, sino un compromiso permanente. La sorpresa más sombría viene ahí. La crisis de la edad del bronce ya no aparece como una tormenta caída desde mar abierto. Se parece a la agonía lenta de una red que se ha vuelto indispensable para sí misma. Los reinos, las ciudades, los talleres han construido su poder sobre el bronce, y por lo tanto sobre el cobre, sobre el estaño, sobre barcos como el de Gelidonia. Cuando sobreviene la más mínima perturbación, cambio de rutas, inestabilidad política, accidentes en serie, presiones militares, todo el sistema se ve amenazado. Puede que los pueblos del mar existan, que aparezcan en los textos, que ataquen las costas. Pero lo que muestra Gelidonia es que su eventual violencia solo funciona al insertarse en una fragilidad preexistente. Una malla de intercambios en la que basta que falte un solo barco, que fracase un solo contrato, para hacer descarrilar toda una cadena de entregas. Para Bass, la ilusión que se derrumba es doble. Primero, la idea de que las grandes crisis tienen siempre una causa clara, exterior, que bastaría con identificar para resolver el misterio. Luego, la idea de que la arqueología submarina ofrecería respuestas más nítidas que la arqueología terrestre. El cabo Gelidonia le revela otra cosa. El mar también conserva las zonas grises. El pecio se convierte en un caso de estudio central para comprender el comercio de los metales a finales de la Edad del Bronce, pero también en un recordatorio brutal de que los pueblos del mar no son una clave universal. El barco no es un barco pirata, ni un barco de refugiados identificable, ni una flota de invasión en miniatura. Es, como mucho, el barco de hombres que navegan al borde del abismo. Artesanos constreñidos, comerciantes sujetos a acuerdos escritos en otra parte, engranajes de un sistema cuyo conjunto no ven. Lo que descubre en lugar de su relato esperado es un mundo más oscuro y más limitado. Las grandes potencias dependen allí de cargamentos que no controlan del todo. Los artesanos trabajan en un punto intermedio, ni del todo libres ni realmente protegidos. Los posibles invasores no son más que un factor entre otros en una ecuación en la que la escasez, la deuda y la vulnerabilidad de las rutas cuentan tanto como ellos. Los pueblos del mar dejan entonces de ser una explicación. Se convierten en una pregunta entre otras, planteada a un paisaje ya agrietado. Al final de la monografía, Bass no puede escribir. La arqueología marina ha resuelto el misterio de los pueblos del mar, en el sentido en que lo querría el gran público. Lo que ha hecho, a través de Gelidonia, es más desestabilizador. Le ha quitado a ese enigma su estatuto de enemigo único y tranquilizador, para mostrar la amplitud de un sistema que tambalea desde dentro. Queda una sola pregunta, que golpea. Si un simple pecio de mercante de cobre basta para resquebrajar el mito de los grandes invasores, ¿qué es lo que todavía nos negamos obstinadamente a ver, hoy, en nuestros propios relatos de crisis? En el fondo, los lingotes siguen reposando, algunos pegados a la roca, cubiertos por una piel de concreciones blanquecinas. Entre dos masas verde grisáceo, pasa un pececillo, desaparece en una cavidad oscura. La luz de los buzos recorta rectángulos nítidos sobre la arena, luego se aleja, dejando que las formas vuelvan a hacerse indistintas. Más arriba, la superficie apenas se riza. Una línea pálida a lo lejos marca la costa, silenciosa. En una repisa de museo, detrás de un cristal, un solo lingote pulido brilla bajo un foco fijo, aislado de aquellos que lo rodeaban.